Bueno, hasiko gara, bale? Justo orain ordua da, ondo goaz. Bigarren blokearekin hasiko gara, eta orain Maria Sagaztik moderatuko du, Sansomendi Haurreskolako zuzendaria. Aurrera. Bueno, kaixo, lehenengo eta behin eskerrak eman Alfredo eta Klarari, egin dituzuen, oso ekarpen baliotsuak eta interesgarriak, eta, eskerrik asko horregatik. Eta oraingo honetan, kanpoko espazioaren gaia jorratuko dugu, eta horretarako Silvia Collado eta Izaskun Larrion ditugu gurekin. Izaskun Larrion Arbizuko Katuka Haurreskolako zuzendaria da, eta gero, bigarren zatian bere eskolako berdegunei buruz hitz egingo digu. Eta, Silvia Collado, Silvia Colladoren hitzaldia, los beneficios de la naturaleza en la infancia, izango da, eta, Silvia ingurumen hezkuntzan doktorea da, Zaragozako Unibertsitateko Psikologia eta Soziologia saileko irakaslea, artikulo ugarien autorea, izen handiko elkarteengatik saritua, eta dauka oso kurrikulum zabala, ez dut guztia kontatuko, baina egin dituen lanen artean, guretzat bereziki interesgarriak direnak aipatu nahi ditut. Alde batetik, Kontzientzia ekologika y bienestar infantil liburua idatzi du, eta oso interesgarria da liburu hau, eta beste alde batetik ingurune psikologian kokatzen diren ikerketa ugari eta sakonak egiten ditu. Eta Silviak bere ikerketetan oinarrituta argudio zientifikoak ematen ditu natura eta haurtzaroaren ongizatearen arteko harremana defendatzeko. Eta berak esaten duen bezala, haurtzaroan naturarekin kontaktu zuzena ematen denean, haurraren ongizate psikologikoa hobetzen da, eta era berean ingurumenaren zaintza sustatzen da. Eta, ikerketa guzti hauen ondorioi buruz, eta naturak haurtzaroari ekartzen dizkion onurei buruz hitz egingo digu. Espero du, hitzaldiak balio izatea ideia honi eusteko, eta ze importantea da haurtzaroan naturarekin kontaktua izatea, eta, ya te doy la palabra. Silvia. Muy bien. Muchas gracias, María. Yo me voy a poner de pie porque estoy más cómoda para presentar. En primer lugar, muchas gracias por invitarme aquí. Estoy encantada de participar en esta jornada, en este curso. Y, como decía María, yo voy a hablar un poco de la psicología ambiental, que estudia la relación de las personas con el medio que nos rodea, y específicamente de la relación de los niños y las niñas con la naturaleza. Sí que es verdad que trataré un poquito de los mecanismos psicológicos que hay detrás de estos beneficios que los niños y niñas, y todos en general, obtenemos del contacto con la naturaleza. Quería empezar recordando un poquito a todos y a todas el tema del cambio climático y cómo este nos está afectando tanto físicamente, pero también psicológicamente, que es algo que se ha empezado a estudiar únicamente en los últimos años. Lo que está poniendo en peligro tanto la salud del planeta como la nuestra propia es nuestra conducta, y ya no podemos negar que es precisamente las acciones que nosotros llevamos a cabo y que los niños y niñas llevarán a cabo ahora y en un futuro los que están perjudicando nuestro planeta. Como decía, el tema del impacto que el cambio climático tiene sobre la salud mental está empezando a estudiarse ahora, y sobre todo en las generaciones más jóvenes. Los niños y los adolescentes son los que más sufren con respecto a la amenaza del cambio climático. Seguro que habéis oído hablar alguna vez, porque se comenta mucho en los medios de comunicación, el tema de la ecoansiedad o ansiedad climática, ¿no? En relación a cómo las generaciones venideras están sintiendo esta ansiedad y esta frustración en relación al calentamiento global. De esto hablaré sobre todo al final de mi ponencia, en un estudio que hemos hecho con niños pequeños. Ante esta situación, no solo el cambio climático, sino los problemas ambientales en general, la psicología ambiental se centra en promover estrategias de intervención precisamente donde se cambien las actitudes y los comportamientos que las personas tienen en relación al medio ambiente.
¿no? ¿Qué podemos hacer? Bueno, hay muchísimas estrategias de educación ambiental, podríamos hacer 3 o 4 cursos diferentes, pero en lo que yo me he centrado más es en las experiencias de contacto con la naturaleza en edades tempranas, como experiencias significativas que aportan bienestar, por un lado, y promueven las actitudes y comportamientos proambientales, por otro lado. Fijaos, aunque esto ya se lleva diciendo durante muchos años, que el contacto con la naturaleza es beneficioso para las personas, vemos que cada vez las personas pasan menos tiempo en contacto con la naturaleza. Los niños nacen y crecen en ciudades y están muy alejados del medio natural. Sin embargo, desde diferentes asociaciones, incluidas asociaciones médicas y pediátricas, ya nos están diciendo que el contacto con la naturaleza es necesario y juega un papel irreemplazable en el desarrollo de los niños y niñas. Ya hay médicos, pediatras, también en nuestro país, que recetan dosis de naturaleza para que los niños y las niñas salgan y tengan contacto en el exterior y con la naturaleza. Esta desconexión de la naturaleza se le ha llegado a denominar la extinción de la experiencia, que va a tener consecuencias físicas, pero también psicológicas en los niños y las niñas. Quizás habéis oído hablar del trastorno por déficit de naturaleza, que es un término que acuñó un periodista que es Richard Louv, es el que sale ahí en la foto. Él escribió este libro, El último niño en los bosques, y lo que nos dice él es que todos nosotros, pero en especial los niños y las niñas, cada vez pasan menos tiempo con la naturaleza. Y aunque el trastorno por déficit de naturaleza no es un trastorno tipificado, ningún psicólogo te va a diagnosticar que tienes este trastorno, sí que recoge una sintomatología que se puede asociar y que se ha asociado con estudios científicos a pasar escaso tiempo con entornos naturales, como es un menor uso de los sentidos, más dificultades atencionales y mayor frecuencia de enfermedades físicas y emocionales. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué pasan poco tiempo los niños y las niñas en la naturaleza? Bueno, en España no se ha hecho ningún estudio aún sobre esto, pero las razones que se han encontrado en otros países de Occidente serán muy similares a las que veríamos aquí, ¿no? Que incluyen la rutina diaria de los niños y niñas, no sé si aquí tienen clase en horario partido. Entonces, muchos niños pasan en el colegio muchas horas, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Muchos después tienen extraescolares. Los fines de semana hay muchos niños que también tienen pues, competiciones deportivas normalmente y el juego está muy estructurado. Eso hace que los niños tengan poco tiempo para un juego desestructurado al aire libre y, sobre todo, en contacto con entornos naturales. También los papás, las mamás, tenemos menos tiempo que hace años y cada vez se percibe la ciudad como un lugar más inseguro y es raro que se deje a los niños pues, andar libremente por la ciudad para ir al colegio o a la tienda que tengamos cerca, ¿no? Y luego el uso de recursos digitales y de Internet pues, que hace que podamos tener a los niños entretenidos, mientras que los papás, que también estamos muy ocupados, ¿no? Pues estemos haciendo la cena o cualquier otra cosa, ¿no? En lugar de estar teniendo una presencia, como nos comentaban antes Clara y Alfredo. ¿Qué se ha visto en los centros educativos? En un estudio que se hizo en Holanda se le preguntaba a los profesores por qué no pasan tiempo en la naturaleza durante el horario escolar. Y lo que decían los profesores era que no tienen naturaleza en el centro escolar, que esa es la primera premisa, pero luego no se sienten suficientemente capacitados para impartir clase en la naturaleza. Yo doy clase también, no solo en psicología, sino en los grados de magisterio, y no tienen, por lo menos en la Universidad de Zaragoza, ninguna asignatura sobre, oye, cómo podemos utilizar los recursos naturales como un recurso pedagógico. Se pierde demasiado tiempo en estas actividades, miedo a perder el control de nuestros alumnos fuera del aula, y no es fácil meter las actividades dentro de la programación. Nosotros hicimos también un pequeño estudio con Ecoembes que nos encargó hacer un trabajo sobre un proyecto que se llama Naturaliza, donde querían estudiar en profesores españoles por qué no tenían más contacto con la naturaleza sus alumnos en horario escolar. Y lo que vimos fue muy similar a los holandeses. Por un lado, no tienen materiales suficientes. Luego, a mí me llamó la atención que algunos decían que la climatología no acompañaba, porque eran profesores de toda España, es decir, que tienen mejor tiempo que vosotros aquí, y decían que no les acompañaba. Que el equipo directivo es reticente a este tipo de medidas.
que tienes que tener un mayor esfuerzo de coordinación, que no recibimos formación y, sin embargo, los alumnos en general responden muy, muy bien a las actividades formativas en contacto con la naturaleza. Entonces, claro, yo hace muchísimos años ya, cuando empecé la tesis doctoral, me preguntaba, ¿es el contacto con la naturaleza tan beneficioso para los niños como intuitivamente se afirma? ¿No? Cuando mi director de tesis me propuso estudiar este tema, yo le dije, vamos a ver si todo el mundo sabe que el contacto con la naturaleza es bueno. Y él me dijo, sí, Silvia, pero hay que demostrarlo con datos científicos. Si no, ¿cómo vas a esperar que luego se financie renaturalizar un patio del colegio o una ciudad, o que los papás quieran llevar a sus hijos a entornos naturales? Lo tenemos que demostrar, ¿no? Entonces yo me centré en el bienestar, entendido como restauración psicológica, que ahora os comentaré qué es, y, como os he dicho antes, en la proambientalidad, que son las actitudes y el comportamiento a favor del medio ambiente. En cuanto a la restauración psicológica, bueno, es un concepto pues, muy psicológico que hace referencia a la recuperación de los recursos que tenemos, que son limitados y que se ven disminuidos con las demandas del día a día. Estos recursos pueden ser físicos, pues si estamos corriendo mucho rato, al final nos cansamos, ¿no? Y ya no podemos más. Psicológicos, que es en los que yo más me he centrado, y aquí tenemos recursos atencionales y emocionales. Atencionales, pues si por ejemplo me estáis prestando atención, después de la charla o después del día de hoy estaréis atencionalmente cansados, o después de una semana de exámenes tenemos la atención mucho más baja y tenemos que parar y recuperar este recurso. Si no paramos no se recuperaría, ¿no? Emocionales, nuestras emociones positivas a lo largo del día van disminuyendo, van dando paso a emociones más negativas y el contacto con la naturaleza nos ayuda a recuperar este recurso emocional. Y luego sociales, comentaba, creo que ha sido Alfredo, que somos animales sociales, los niños también, y bueno, el estar pendiente de otras personas, del feedback que nos dan, también hace que disminuyan nuestros recursos psicológicos y es importante recuperarlos, si no entraríamos en una situación de estrés crónico. ¿Qué hemos visto con niños? Bueno, hicimos una revisión sistemática el año pasado y vimos que el contacto con la naturaleza, tanto cerca de casa como en el colegio y cerca del colegio, ayuda a los niños a recuperar sus recursos cognitivos, emocionales, comportamentales y sociales. Hablaban ellos de tener menos conflictos. Efectivamente, hay menos conflictos entre los niños cuando están en entornos naturales en comparación con pasar el mismo tiempo en entornos urbanos. Y vimos que, a diferencia de los adultos, los niños recuperan más la capacidad atencional y sus recursos emocionales cuando pasan tiempo con otros niños. Para los adultos, la restauración psicológica es más completa cuando pasan tiempo solos reflexionando en un entorno natural. Y esto también se ha visto con niños con déficit de atención e hiperactividad. Aquí os he puesto varios trabajos, pero a mí me llamó la atención sobre todo uno de 2019, que es un estudio longitudinal, que se llevó a cabo en Nueva Zelanda con 50.000 niños, que son muchísimos niños, y lo que se vio es que vivir en zonas rurales y con exposición diaria a la naturaleza reducía el riesgo y la sintomatología de niños con déficit de atención e hiperactividad, ¿no? Que es un resultado bastante potente. Como este curso era de 0 a 3, os tengo que decir que hay muy pocos trabajos, muy pocos con niños tan pequeños, pero encontré uno con niños de entre 18 y 36 meses, niños italianos, y lo que se observó es el juego dentro y fuera en contacto con la naturaleza y dentro sin contacto con la naturaleza. Se vio que en comparación con jugar en el interior, cuando los niños pasaban tiempo fuera, mejoraban el funcionamiento cognitivo, el estado emocional y, como decía antes, las interacciones sociales. Y en España, bueno, igual Carol lo conoce, de Barcelona, hay un instituto de investigación que trabaja mucho con niños y contacto con la naturaleza, el IES Global, y lo que vieron con un trabajo con niños de primaria es que tener contacto con la naturaleza de camino al colegio y en el colegio mejora la memoria de trabajo en los niños en comparación con niños que no tienen este recurso físico. Si veis ahí a la derecha, claro, es un estudio longitudinal, entonces conforme los niños crecen, obviamente mejora su capacidad cognitiva, pero lo que se ve, lo interesante es que
los que sí que tienen contacto con la naturaleza, que son los verdes, mejoran mucho más rápidamente que los que no lo tienen. Y ellos controlaron por otras variables como el nivel socioeconómico de la familia, la edad, el sexo, etc. Esto en cuanto al bienestar. Ahora la otra pata, que sería la proambientalidad. ¿Qué es lo que se ha visto? Bueno, en general, yo creo que todos y todas vosotras habréis recibido talleres de educación ambiental donde pues nos centramos un poquito en la culpa, los daños morales, el daño que le estamos haciendo al oso polar que se está quedando sin hielo, ¿no? De nuestras acciones que son antiambientales. Esto puede generar en los niños una sensación de indefensión aprendida, de bueno, pues es que da igual lo que yo haga, porque total, el planeta se va a destruir igualmente, ¿no? Hay otra parte de la psicología que se centra en los motivadores positivos de la conducta proambiental, entre ellos el contacto con la naturaleza. Hay varios trabajos que nos hablan de estas experiencias o esta huella que me recordaba un poco a lo que decía Clara al inicio, estas experiencias de la infancia significativas que nos dejan una huella hasta que somos adultos. Las experiencias de contacto con la naturaleza, las positivas, parece ser unas de estas experiencias con huella, ¿no? Y hay un trabajo muy interesante que se hizo en Estados Unidos donde se siguió a niños durante 12 años, desde que tenían 6 años hasta que tuvieron 18. Y lo que se encontró fue que lo que más importaba para cómo se comportaban con respecto al medio ambiente estas personas de 18 años eran las experiencias positivas de contacto con la naturaleza cuando tenían 6 años, más que haber participado en programas de educación infantil o haberse criado en familias que eran proambientales. O sea, lo que más pesa es tener contacto directo con el medio que realmente queremos proteger. Os he traído un pequeño vídeo muy cortito que ejemplifica esto. Es de la UICN, de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, y al principio se oye distorsionado, pero está así hecho adrede el vídeo y viene muy bien para ejemplificar lo que os digo. Estamos viviendo en la era de la sexta extinción masiva a nivel mundial. Los expertos alertan de que... Antes, cuando lo hemos probado, sí que funcionaba, pero ahora ya, en directo. Vale. Los próximos 30 años perderemos una quinta parte de todas las especies de la Tierra. Y si esta tendencia continúa en los próximos 100 años, habremos perdido la mitad de todas nuestras especies. Ya un cuarto de los mamíferos que viven en la naturaleza corren el riesgo de desaparecer. ¿Pero alguien está escuchando? La búsqueda desenfrenada del crecimiento económico está destruyendo los hábitats de todo el mundo y muchos de nuestros ecosistemas esenciales para la vida están en serio peligro. Es posible que se produzca una acidificación de los océanos como resultado de las emisiones de dióxido de carbono de origen humano. Los ecosistemas pierden funcionalidad en todo el mundo por el hecho de que las turbulencias meteorológicas hacen disminuir su potencial para la absorción de carbono y reducen sus funciones hidrológicas. Ello amenaza la biomasa subterránea, la necromasa y la deficiencia de recursos. ¿Una falta de comunicación? ¿Acaso hemos olvidado lo que inicialmente inspiró nuestro amor por la naturaleza? Todas las evidencias muestran que el factor más importante que nos lleva a la acción es la experiencia de nuestra infancia. La fuente de nuestro compromiso es la emoción que nos provee estar en contacto con la naturaleza. Pero ¿cómo podemos hacer uso de esa emoción para cambiar nuestro comportamiento? Mostrar animales que han desaparecido en lugares muy lejanos puede conmover algunos corazones y atraer donaciones, pero ¿cambia realmente nuestro comportamiento? ¿Qué pasaría si fuéramos capaces de transmitir a la gente las maravillas de la naturaleza que les rodea?
y promover educación que conduzca a valorar las especies amenazadas y los hábitats en que viven. En todas partes del mundo estamos comprobando que la toma de conciencia sí conduce al cambio. Cuando la gente percibe los efectos positivos de su propia contribución. Lo que nos mueve no son las sombrías historias de los animales y plantas silvestres que estamos perdiendo. Es el asombro y la admiración, basados en el conocimiento, lo que nos puede inspirar a la acción. Es el amor, no la pérdida. Bueno, entonces, claro, el vídeo ejemplifica muy bien lo que os estaba comentando, que realmente se utilizan muchísimos recursos para promover educación ambiental, donde nos indican, oye, pues cómo hay que reciclar, en qué contenedor hay que tirar cada residuo, que está muy bien, que cerremos el grifo cuando nos hemos enjabonado, ¿no?, en la ducha y demás. Eso está muy bien, pero claro, todo esto nos lo explican en un aula, en un interior de un museo o de nuestro colegio, centro educativo. Y se nos olvida que realmente el factor más importante para promover la proambientalidad es el contacto directo con el medio natural, ¿no? Y realmente estamos haciendo la educación fuera de ese medio. Entonces, lo que yo os estaba diciendo es que cada vez hay una desconexión mayor de la naturaleza, de las nuevas generaciones, que aquí no me puedo meter, pero entre otras cosas estamos viendo ya niños que les da miedo estar en contacto con la naturaleza, con un entorno más o menos abierto, natural. Y por otro lado, las experiencias positivas de contacto con la naturaleza tienen beneficios restauradores y aumentan la proambientalidad en la infancia. De todos los trabajos que hemos hecho, yo he elegido aquí algunos que os comentaré muy brevemente para que os llevéis un poquito una idea de lo que hemos estado haciendo y de lo que hemos visto con niños aquí en España y alguno en Italia. Fijaos, el primero es sobre el concepto que los niños y niñas tienen de naturaleza. Porque, claro, las experiencias que nosotros tenemos de pequeños generan la manera de pensar que luego vamos a tener, tanto de pequeños como en adultos. Y nos dimos cuenta, al recoger datos con niños, que cuando recogíamos datos en medios rurales, la manera de pensar sobre la naturaleza parecía diferente que la de los niños de ciudad. Entonces decidimos explorar esto un poquito más y recogimos datos con niños de primaria de entre 6 y 12 años, con 800 y pico niños, a los que les preguntamos, les pedimos que escribiesen en un papel en qué piensas cuando oyes la palabra naturaleza, lo que quisiesen, tan extenso como quisiesen. Claro, los niños de 6 años escribieron menos que los de 12 en general. Pero lo que vimos, bueno, recogimos datos en 3 entornos, en un urbano y luego en 2 rurales, uno en la Sierra y otro en La Mancha, en Castilla-La Mancha. ¿Qué vimos? Bueno, pues que los niños primero nos hablan de elementos como agua, bueno, iba a decir flora, fauna, no nos dicen flora y fauna, bichitos, animalitos, florecitas, ¿no? Pero luego nos empiezan a hablar, solo con en qué piensas cuando oyes la palabra naturaleza, de una experiencia emocional en el entorno natural. Ellos nos hablan de sentirme relajado, libre, tranquilidad. Hacen también un juicio estético, la naturaleza es maravillosa, es bonita, es increíble, y enumeran sentimientos de activación, felicidad, diversión. Más adelante también os he puesto que hablan de estar ellos activados, jugar, saltar, correr, ¿no? Que esto tiene mucho que ver con las altas tasas de obesidad infantil que tenemos ahora en nuestro país y cómo el juego libre y espontáneo en la naturaleza promueve la actividad física y, por tanto, los niños que tienen más contacto con la naturaleza disminuyen esta tasa horrible de obesidad que tenemos, ¿no?, infantil. Los niños, solo con pensar en la naturaleza, ya nos empiezan a hablar del impacto que nosotros, los seres humanos, tenemos en el entorno natural. Cambio climático, especies en peligro de extinción, qué debemos hacer, ¿no? Reciclar, cuidar la naturaleza, no matar los animales. Luego os hablaré de un trabajo donde los niños quieren cuidar especialmente a los animales, en comparación, por ejemplo, con las plantas y los árboles. Y, bueno, sentimientos negativos como tristeza por la destrucción de la naturaleza o por el futuro del planeta. Muchos niños ya tienen claro que la naturaleza es
necesaria para nosotros, una visión muy antropocéntrica, ¿no? La naturaleza es necesaria porque nos da CO2, nos da el agua, y luego, como os decía, pensamos en correr, saltar, jugar en entornos naturales. Sí que encontramos diferencia en el concepto que tienen los niños de naturaleza entre estos tres entornos. Vimos, por un lado, que los niños rurales tienen más contacto diario con la naturaleza que los niños urbanos, pero además vimos que los niños urbanos, cuando hacen su redacción, nos hablan de un contacto más esporádico con el medio natural, algo que hacen de vez en cuando. Y para definir la naturaleza, algo muy curioso es que utilizan muchos elementos que no son naturaleza. Les cuesta más decir cuáles son los elementos naturales, entonces lo contraponen a lo que no los son. No son los coches, no es el colegio, no es el asfalto, ¿no? Fijaos, aquí un niño o una niña nos dijo: pienso en los animales, las plantas, los insectos, el aire limpio y sobre todo en la tranquilidad de estar alejada de todo el humo de los coches. Y luego vimos que los niños de medio rural tienen más presente la importancia que la naturaleza tiene para las personas. Por ejemplo, pienso que debemos ayudar a las plantas y los animales porque los necesitamos para respirar y para comer. Y luego una cosa muy curiosa es que los niños del medio rural agrícola ven una dualidad en la naturaleza. Es un lugar donde se puede ir a jugar y puedes estar tranquilo, pero también es un lugar donde se va a trabajar, ¿no? Muchos de ellos ayudan o ven a sus padres en este medio, ¿no? Entonces, fijaos, aquí un niño o una niña nos decía: me gusta mucho la naturaleza, pienso en animales y plantas y también en cosechar, me gusta ayudar a mis padres, me gusta pisar las uvas y otras cosas, ¿no? Entonces, claro, cuando planteamos, estos datos fueron recogidos en Castilla-La Mancha, cuando planteamos un programa de educación ambiental, lo planteamos en general el mismo para toda Castilla-La Mancha, sin darnos cuenta de que partimos ya de un concepto diferente de naturaleza de los niños, que va a influir en cómo reciban este conocimiento o estas competencias que les estamos intentando transmitir. Otro estudio que os quería traer es este. Claro, este es un estudio en Italia, con Giulia Amicone, que era una doctoranda que decidió estudiar, ella lo llamó recreos grises y recreos verdes. Claro, es difícil saber cuál es el colegio y cuál es la cárcel, ¿no? Y muchos de nosotros, por lo menos yo, estudié y tuve la desgracia de estar en un patio de colegio muy parecido a ese, donde hacía muchísimo calor porque la pista de fútbol estaba en medio, ¿no? Y el resto nos quedábamos relegados a las esquinas. Claro, esa es la cárcel, ese es el colegio. Giulia lo que quiso hacer son parecidos, ¿no? Giulia lo que quiso hacer es, con un método observacional, que se trata de ir y ver qué es lo que están haciendo los niños e ir anotando, cómo de diferente era la experiencia de los niños cuando estaban en patios exteriores o en lugares exteriores, para nada como los que han propuesto los compañeros, sino simplemente con algo de naturaleza, ¿no? Y algo de árboles y arbustos. Pero bueno, cómo era de diferente la experiencia cuando estaban en esas zonas de los patios de colegio y cuando estaban en la zona pues de asfalto, ¿no? ¿Qué es lo que se vio? Pues que en el ambiente más natural el juego era mucho más exploratorio, muchísimo más esporádico, los niños estaban más activos, pero es que además algunos simplemente disfrutaban de tiempo soledad y de observar tranquilamente la naturaleza. Sin embargo, en los que eran más grises o llenos de asfalto, ¿no? Pues un juego mucho más con reglas, estructurado y dependiente de lo que en ese momento tenían allí, pues si eran motos o si era el balón de fútbol o lo que tuviesen en ese momento, mucho más guiado por el adulto. Se pidió también a los niños que hiciesen un dibujo de cómo había sido su experiencia durante el recreo. Entonces, fijaos, los niños, os he puesto arriba ejemplos de dibujos de los niños que jugaban en el patio más natural. Vemos a un niño jugando, haciendo el pino bajo la lluvia. En el del medio, el niño o la niña que lo dibujó nos diferenció entre cuando están en la zona más gris, a la izquierda, y los que están a la derecha, que están en la zona más verde, pues con una sonrisa, ¿no? Mucho más grande que los de la izquierda, que están como más tristes. Y abajo lo que vemos es que el entorno urbano se ve como un entorno cerrado, muy delimitado, y ellos lo dibujan muy bien con estas cajas, ¿no? Es un sitio donde tienes muy claro dónde puedes estar y dónde no, y de ahí ya no te puedes salir.
Entonces, bueno, en los dibujos lo que se encontró, como os digo, es lo mismo que cuando se observó directamente a los niños, que el juego es mucho más esporádico y exploratorio en el ambiente natural, en comparación con el urbano, que es cerrado, como una cárcel, ¿no? Y el tercer estudio que os quería comentar son dos estudios realmente que a mí me gustan mucho, porque hablan de cómo se genera un sentimiento de moralidad hacia el medio ambiente y de si el contacto con la naturaleza influye o no en este sentimiento de moralidad hacia el entorno natural. Para preparar la presentación de hoy busqué otro trabajo a ver si encontraba algo con niños muy pequeños y encontré uno de hace muy poco tiempo con niños de 7 meses, con bebés. Y es de 2023 y lo que vieron es que ya los niños de 7 meses muestran una orientación proambiental, es decir, tienden más a querer cuidar al medio ambiente en comparación con cómo van creciendo los niños, que algunos ya van perdiendo esa orientación proambiental y que hay un valle total en la adolescencia. Luego en algunos se recupera en la edad adulta temprana y en otros no, ¿no? Pero ya con 7 meses, con unas técnicas que ellos utilizaban para ver si eran o no proambientales, ya se vio que mostraban ese cariño o esa orientación emocional hacia el medio ambiente. Bueno, trabajos previos al que yo os voy a contar, previos al mío, se basan en una teoría que es la Social Domain Theory, que lo que nos dice es que todos tenemos como 3 dimensiones de moralidad, sobre todo los niños, en donde se ven una dimensión moral, que sería dañar a otros niños, cuando transgredimos una norma moral, por ejemplo, empujo a un niño fuera de la fila porque quiero ser yo el primero, o le quito un rotulador que me gusta cuando no está mirando. Esto los niños lo juzgan como algo muy severo en comparación con transgredir una norma social, que sería, por ejemplo, hablar con la boca llena o cuando no es tu turno de palabra. Y luego en las elecciones personales, que puede ser, oye, un niño elige leer en lugar de estar jugando al fútbol, ahí los niños suelen no establecer un juicio de valor. Lo que se ha estudiado en psicología ambiental es, vale, ¿y dónde metemos ahí el medio ambiente? Si lo que estamos dañando es al medio ambiente, los niños lo ven como una transgresión moral, lo ven como transgredir una norma social, ¿dónde está? ¿Dónde lo situamos? Lo que se ha visto es que hasta los 4 años los niños perciben dañar al medio ambiente como algo tan malo o tan severo como dañar a otra persona. Sin embargo, a partir de los 4 años lo asemejan a una transgresión social, bueno, dañar al medio ambiente es tan malo como hablar con la boca llena, por ejemplo. Nosotros lo que hicimos fue, bueno, vamos a poner una víctima concreta del daño medioambiental. Igual que estamos diciendo dañar a otra persona, vamos a poner dañar a un animal concreto o dañar a un árbol o a una planta. Y vamos a ver además si tener contacto con la naturaleza influye en cómo de severo los niños ven herir al medio ambiente. Para esto cogimos datos con niños pequeños de entre 4 y 6 años, luego de 7 a 9 y de 10 a 12 años. Y cogimos a niños que vivían en áreas rurales y a otros que vivían en áreas urbanas. Bueno, aquí se ven un poquito más los dibujos. Estas son las 3 transgresiones que os decía anteriormente, pues transgresiones morales, sociales, opiniones personales. Y aquí tenemos ya las transgresiones que nosotros añadimos. Como eran entrevistas individuales con cada niño, si el sujeto experimental era un niño, le poníamos el dibujo de la izquierda, que es Mario, y si no, el dibujo de la derecha, que es María. Y le preguntábamos, por ejemplo, Mario lanza piedrecitas a una ardilla. ¿Esto te parece mal? ¿Muy mal? ¿Te parece bien? Y así con cada una de las acciones. Acciones que dañan a los animales, acciones que dañan a las plantas y los árboles, y luego acciones que dañan al medio ambiente sin víctima específica. Por ejemplo, pues Mario no recicla o María tira el envoltorio de las chucherías al suelo. ¿Qué es lo que encontramos? Lo que vimos fue que, como en estudios previos, pues dañar a otro niño era lo que peor se veía, luego transgredir una norma social, y luego las opiniones personales a los niños les parecía bien lo que cada uno eligiese. Pero lo que a mí me llamó mucho la atención es que dañar a las plantas y los árboles fue visto como el comportamiento antiambiental menos severo, incluso menos severo que transgredir una norma social. Es decir, hablar con la boca llena o hablar cuando no es tu turno de palabra se ve peor que
bueno, pues talar un árbol o quitar las hojas, bueno, dañar a los árboles y a las plantas, ¿no? Y en cuanto al contacto con la naturaleza, sí que vimos que aquellos niños que tienen más contacto con la naturaleza tienden a ver herir a un animal como tan malo como herir a otro niño, y son los que establecen juicios morales más severos. Y en cuanto a la edad, vimos que los niños de 7 a 9 años son los que estaban más concienciados en relación al medio ambiente, y a partir de ahí empieza un declive. Hasta hace como 10 años el declive, como os he dicho antes, se veía en la adolescencia, ahora ya se está empezando a ver en la preadolescencia. Hay un bajón en la proambientalidad y luego en algunos niños sube de nuevo y en otros pues ya se queda abajo, ¿vale? ¿Y qué pasa? En el segundo trabajo que sigue a este, lo que decidimos estudiar fue si cómo de atractivo percibimos a un animal influye en el juicio moral que hacemos con respecto a herir a ese animal. ¿Por qué? Porque bueno, vosotros y vosotras sabéis que muchos pues, libros, cuentos, etcétera, nos hablan principalmente de algunos animales en concreto y nos ponen a otros animales como muy malos, ¿no? Podemos pensar en un lobo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya se ha visto con adultos que los adultos están dispuestos a invertir dinero o a pagar por la conservación de algunas especies, aunque no estén en peligro de extinción, en comparación con otras que sí que lo están, pero que nos resultan menos atractivas, ¿vale? Entonces, quisimos ver si esto ocurría también con los niños y las niñas. Para ello hicimos 2 estudios, uno en el que estudiamos estos juicios morales en relación del atractivo del animal, y el segundo en el que hicimos un pequeñito programa de educación ambiental para ver si esto se podía revertir. ¿Qué hicimos primero? Bueno, les preguntamos a los niños cómo de atractivos les parecían los animales. Pongo atractivo percibido porque, claro, esto cambia según las generaciones, ¿no? Cómo de atractivo percibimos a una persona o a un animal es una percepción, no es algo objetivo, ¿no? Entonces, junto con los profesores elegimos una serie de animales, pero luego le preguntamos a los niños si realmente esos animales les parecían atractivos o no. Elegimos pues, mariposa, murciélago, ardilla, polilla. Y luego les preguntábamos cómo de bien, mal, muy mal les parecía herir a esos animales. Igual, Mario y María, pero en este caso ya lo sofisticamos un poco más y los dibujos son por ordenador, pero vamos, era lo mismo. ¿Qué es lo que vimos? Pues que los animales que los profesores pensaban y nosotros también que iban a ser más atractivos realmente lo eran, los menos atractivos también lo eran para los niños, pero lo que vimos es que herir a un animal atractivo para los niños era tan severo como herir a otro niño, pero herir a un animal no atractivo era mejor que saltarse una norma social. Es decir, nos dan igual los animales no atractivos, pobres animales no atractivos, si lo pensamos, ¿no? El buitre leonado, por ejemplo, ¿vale? Me voy a dar un poco de prisa porque me queda ya muy poco tiempo, ¿vale? Luego hicimos un programa de educación ambiental donde vimos que recibir información sobre los animales que a priori se ven como poco atractivos hace que los niños los valoren más. Es decir, si os dais cuenta, está todo como muy socializado hacia un grupo de animales y estamos dejando de lado otros que todos nosotros percibimos como menos atractivos. Y me voy a dar prisa porque os quería contar el último estudio, que es con niños y niñas, este lo estamos haciendo ahora, lo está haciendo Marta, que es una doctoranda mía, sobre la comprensión y emociones en relación al cambio climático. Hemos recogido datos con niños y padres, o sea, son parejas de niños y padres, de entre 5 y 8 años, donde se les pregunta, primero, si entienden qué es el cambio climático, si no, se les cuenta y se registra si lo entienden o no, y se les preguntan por diferentes emociones, si se sienten felices, tristes, preocupados, enfadados, con curiosidad, y luego cómo de preocupados con esto que es el termómetro de la preocupación. Ellos lo pueden subir y nos indican cómo de preocupados están con respecto al cambio climático. Lo que hemos visto es que muchos niños, sobre todo los pequeñitos, no saben lo que es. Además, el 50% tras la explicación sí que lo entienden, sobre todo, obviamente, los que son más mayores. A los 8 años ya lo entienden la inmensa mayoría. Y en cuanto a las emociones, muchos muestran preocupación y tristeza, pero sí que hay niños que dicen que se sienten más felices porque van a poder ir más a la piscina, porque el verano va a durar más, porque van a tener más vacaciones. Y el contacto con la naturaleza
hace que los niños estén más preocupados por el cambio climático. Aquellos que tienen más contacto con la naturaleza saben más y se preocupan más por el calentamiento global en comparación con los que no tienen este contacto, esta experiencia. Y les pedimos también que nos hagan un dibujo. Fijaos, este niño o esta niña de 5 años, claro, les pedimos el dibujo y que nos lo narren, porque si no luego es muy difícil saber lo que es. Nos ha dibujado hielo derritiéndose, animales tristes, que son un oso a la izquierda y a la derecha, uno es morado y otro es rosa, basura, rollo de papel, cáscara de plátano, la capa de ozono naranja y luego el sol que está enfadado porque se está derritiendo el hielo. Luego ya con 6 años nos hacen un dibujo con fuertes tormentas, árboles que se queman, ¿no? Algunas consecuencias del cambio climático. Con 7 años ya nos empiezan a relacionar las causas del cambio climático con el cambio climático, ¿no? Nos ponen un coche echando humo. Y ya con 8 años encontramos muchos dibujos de, por decirlo de alguna manera, el estereotipo del cambio climático, que sería, pues bueno, los polos se están derritiendo y un sol enorme, un sol abrasador. Entonces, aquí lo voy a dejar porque se me ha terminado el tiempo. Simplemente quería decir que con lo que os he comentado, el contacto con la naturaleza en edades infantiles ayuda a los niños y niñas, por un lado, a estar mejor y, por otro lado, a ser mejores, puesto que fomenta la conducta proambiental. Bueno, este es mi correo y si en algún momento necesitáis algo me podéis escribir. Y muchas gracias por vuestra atención.